capítulo número 12, versículo número 3. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie para dar la lectura a la palabra del Señor. Todos unidos, amados hermanos, por favor. 12, 3 de Hebreos. Dice la palabra del Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por la vida que nos prestas, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Desde muy temprano hemos estado ya en comunión contigo, Señor, y te damos gracias, Padre. Y ahora, Señor, estamos disponiendo nuestro corazón después de alabarte con los cantos, con los testimonios. Estamos disponiendo nuestro corazón, Padre, para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, por favor. Te suplicamos que nos des oídos para oír, Señor. Que aquello, Padre, que estorba en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, en nuestro espíritu, sea removido, sea quitado, Señor, y que tu palabra caiga como una semilla buena, Señor, en buena tierra, Señor, que dé fruto y fruto para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te suplico por mí, Padre, para que me ayudes a compartir tu palabra, de tal manera que pueda ser edificado tu pueblo, Señor. Usa mi vida, Señor, te lo suplico, como un vaso de barro, Señor, que soy, Padre. Ayúdame, Señor, y permite, Padre, que la sabiduría tuya venga sobre nosotros, Señor, y podamos comprender y discernir tu palabra, Señor. Le damos a ti en todo esto la gloria y la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a rogar, hermano, por favor. Esta cinta, hermanos, tiene una palabra clave, que es de la palabra que queremos compartirles el día de hoy, hermanos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra es desmayar. La base de la vida cristiana, hermano, y del juicio que Dios nos va a hacer a todos, es la fidelidad, hermano. Y hablando de la fidelidad, muchas veces he enseñado y he afirmado, hermano, y lo he vivido, que es más importante en nuestra vida la fidelidad, hermano, que las aptitudes, que las actitudes y que las habilidades, hermano. En la vida de un cristiano y sobre todo de un siervo, hermano, es súper importante la fidelidad, el poder caminar de manera fiel, ¿no? Así dice la primera de los Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice literalmente: se requiere de los administradores, dice, que cada uno sea hallado fiel, dice. Que cada uno sea hallado fiel. Más adelante en la primera de Timoteo, Pablo le encarga a Timoteo que encuentre hombres idóneos para que puedan seguir la obra. Dice, pero que el requisito es que sean fieles, dice, que sean fieles, ¿verdad? La fidelidad, hermano, es algo que normalmente lo tenemos y nos esforzamos por tenerlo cuando suceden cosas así, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues no sobrenaturales, ¿verdad? Sino más bien cosas que no es rutina, ¿no? Normalmente, por ejemplo, vamos a checar una cita, primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31, hermano. Llama mucho la atención aquí como el apóstol Pablo da una recomendación de algo que parecería como que no es importante, ¿no? 10:31 de la primera de los Corintios dice: si pues comen o beben, dice, o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿no? ¿Se da cuenta? Como que no le vemos relación a lo común, con lo cotidiano, con lo espiritual, ¿no? Mire, el versículo dijera: si pues oran y testifican y predican, ¿no? Háganlo todo para la gloria de Dios. Pues naturalmente estaríamos pensando que, pues, es lo lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo para cosas que hacemos rutinariamente, ¿verdad? Bueno, mire, es mayormente en los asuntos rutinarios de la vida
para ser fieles, hermano. Porque si, por ejemplo, a alguien le invitaran a orar en una reunión de oración, ¿no? Si a alguien lo invitaran a hacer cierto tipo de cosas, o a lo mejor a testificar o algo, usted se prepararía naturalmente. Si ya lo sabe, se prepararía. No habría necesidad de decir que sea fiel en eso, ¿verdad? Pero normalmente donde desmayamos es en las áreas de nuestra vida donde lo tomamos como una rutina. Miren, esto lo podemos ejemplificar fácilmente cuando normalmente usted se mete en un asunto de pagar algo, ¿no? A lo mejor va a pagar algo a 12 meses, ¿no? Los primeros, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, a lo mejor usted está checando la fecha, está pendiente de eso y todo, ¿no? Y después del quinto, del sexto, ya se empieza a hacer así como difícil, ¿no? Y ya cuando ya vamos a acabar, ya decimos, ay, ya se acabé, ¿no? Porque el mantenerse en las cosas rutinarias, hermano, se convierte a veces en algo muy difícil de hacer. Normalmente el cristiano empieza bien, hermano. Los cristianos empezamos bien la carrera. Vemos a recién convertidos que llegan a las iglesias, hermano, que les compartimos que llegan a la iglesia y tienen todo el amor, están en el primer amor, tienen toda la pasión. Los invitan a algún lado, van, vamos a evangelizar, vamos, vamos al hospital, vamos, ¿no? Y todo al principio es muy fácil, muy rápido. No hay necesidad de insistir en tanto a las personas que van empezando. Pero ¿qué tal con las que ya llevan trecho, hermano? Entonces, fíjense, el apóstol Pablo, hermano, está hablando de esta palabra en la Biblia. Solamente aparece en el Nuevo Testamento 7 veces, hermano. Pero no porque aparezca nada más 7 veces desmayar. Eso quiere decir que no sucede en la vida de los creyentes, ¿no? A veces nos faltan las fuerzas, ¿no? A veces se nos cansa el caballo, ¿no? Por más que queremos seguir adelante, no le encontramos una razón para seguir. Y entonces es un peligro, se convierte en un peligro. Y eso poco a poco, sin que nosotros lo entendamos, nos afecta nuestra fidelidad para con Dios, para cosas que son importantes. Así que, bueno, pues en las rutinas de la vida, hermano, en lo más sencillo es donde una persona espiritual debe mostrar su fidelidad a Dios, hermano. Pero con frecuencia esas son las áreas más difíciles donde nosotros desmayamos, ¿no? Así que, bueno, pues en los asuntos espirituales, hermano, la mayoría de nosotros apretamos cuando sabemos que tenemos que salir de ciertas situaciones. Pero cuando perdemos de vista cosas sencillas y que son importantes, hábitos espirituales, a veces fácilmente nos desdeseamos, ¿no? No todos tendemos a estar vigilantes en la rutina, ¿no? Normalmente en la rutina nos descuidamos y de repente ya no sabemos por qué, cómo empezó el problema, ¿no? Una caída espiritual a veces empieza de algo tan sencillo que se dejó de hacer, ¿no? Como leer, como orar, como ayunar, como reunirse. Todas esas cosas que las vamos minimizando son las que nos llevan al traste hasta el final, ¿verdad? Así que bueno, pues invariablemente en nuestra vida, aunque no sea la espiritual, así pasará también, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Si no estás cultivando la relación, si se pierden los detalles, si de repente ya como novio éramos detallistas y llevábamos flores y decíamos mi amor, mi vida, esto, y todo eso se va perdiendo, de repente llegamos a caer en un bache de matrimonio y decimos, ¿y cómo llegamos aquí, verdad? En los trabajos igual, no sé si se da cuenta igual. No es que alguien intencionalmente quiera caer en un bache, sino que hay causas por las que vamos cayendo, ¿no? Y normalmente es por esta palabrita, ¿no? Porque desmayamos. Así que bueno, pues Dios tiene esta palabra importante, hermano. Les decía, esta palabra no desmayar viene del verbo ekakeo, que significa desmayar, debilitar, descorazonarse, cansar, relajarse, desampararse y desmayar, ¿no? Solamente 7 veces se ocupa la palabra, hermano, para dar consejos de no hacerlo, ¿verdad?
Y no se refiere a un desmayo físico, hermano, ni se refiere a lasitud, ¿no? Sino más bien a una inclinación mental que a veces se acerca a la cobardía, que a veces nos paraliza. Nos paraliza y de repente no sabemos qué hacer y nos quedamos sin orden, ¿no? Así que es como si Dios pusiera el dedo en esta palabra, en las esferas claves de nuestra vida, para que le demos atención especial y no nos descorazonemos, ¿no? Que es otra de los términos, ¿no? Así que como creyentes debemos aprender a ser fieles, hermano, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y a seguir adelante pese al desánimo que a veces viene en nuestra vida. Así que vamos a ver en esta mañana algunas esferas o áreas de nuestra vida donde el apóstol Pablo y la palabra del Señor nos dicen que no debemos de desmayar. Vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16. Cuatro, 16, la segunda. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayamos, aunque este hombre exterior, ¿verdad?, se va desgastando, hermano, el interior se renueva día a día. Pablo, hermano, cuando está escribiendo esta carta, había tenido bastantes problemas. Esta segunda de los Corintios nos muestra el corazón de Pablo, el corazón de un siervo que ha sufrido. Hay tres listas de acontecimientos y situaciones difíciles que ha vivido el apóstol Pablo, que menciona en esta carta, que son parte de su ministerio, ¿no? Tan solo en el ministerio a los corintios, a los que le está escribiendo esta segunda carta, ya había sufrido bastante, ¿no? Cuando fue la primera vez a esta ciudad de los Corintios, los judíos se opusieron abiertamente a él, de tal modo que él tuvo que escapar y marcharse a otro lado. Solamente la visión que el Señor le da, que está registrada en Hechos 18, acompáñenme, Hechos capítulo 18, es tanta la situación difícil en Corinto, hermano, cuando llega el apóstol Pablo, que definitivamente Cristo mismo se le presenta en una visión a Pablo. Dice el 6, 18:6 al 11. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora mi día los gentiles. Saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice, estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Así que Pablo, hermano, pues tiene que aguantar 1 año y 6 meses en esta ciudad. Ahora, esta ciudad era el centro del pecado de aquel entonces, hermano. No era fácil predicar el evangelio ahí, y menos cuando estaba la oposición de los judíos que lo querían pues hasta matar, ¿no? Incluso después de esta seguridad dada por el Señor, se dio en un juicio que lo llevaron los mismos judíos ahí y delante de Galión, ¿no? Y todo esto fue en el segundo viaje misionero. Cuando él regresa en el tercer viaje misionero, en la primera de los Corintios capítulo 15, vamos ahí, versículo 32. Pablo se encuentra en Éfeso, hermano, y comparó los problemas que tenía ahí de esta manera. Fíjense cómo se refiere. 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La situación que vivió después en la iglesia de Éfeso, hermano, la compara como si hubiera tenido una lucha contra fieras, contra leones, ¿no? Esa es la vida que le tocó al apóstol Pablo por compartir la palabra de Dios. Y obviamente en esta
esta ciudad de Corinto y en Éfeso, hermano, no solamente se lo pusieron los judíos, en Éfeso se le vino encima todo el gremio de los plateros, ¿no? De los plateros dirigidos por un tal Demetrio, hermano, que él tuvo que escapar de la ciudad por un muro, hermano, para que no lo mataran. Estas son algunas de las cosas que experimentó el apóstol Pablo poco antes de escribir esta cita, donde dice de la segunda de los Corintios 4:16, nuevamente la voy a leer. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire, si algún hombre estaba justificado de sentirse desanimado, ¿no? Descorazonado, desmayado, pues yo creo que era el apóstol Pablo. Con certeza, creo que solamente Cristo enfrentó problemas tan duros como el apóstol Pablo. Pero él dijo que no iba a desmayar sencillamente por dos razones, hermano. Primero, porque vale la pena cualquier cosa por causa del ministerio, ¿no? Y así lo entendía el apóstol Pablo. Si él podía ver la gracia de Dios, la verdad de Dios en las vidas de los congregantes, en la vida de las personas que tenían necesidad y podían ser ayudados, entonces los problemas eran una cosa poca de qué soportar, ¿no? Y la segunda es que Pablo se aseguró de esta promesa, hermano, ¿no? De que a pesar de que en su hombre exterior, hermano, inclusive había marcas, ¿no? De los azotes, de los palos, de las pedradas, de todo lo que había tenido que sufrir el apóstol Pablo, hermano, su hombre interior, hermano, se iba, como dice aquí, se iba renovando día con día. Todos enfrentamos ciertas situaciones, hermano, y luego enfrentamos, pues, las cosas de la vejez, ¿verdad? Yo siempre he relacionado esto con la vejez también, hermano, ¿no? Muchos de nosotros ya nos pasamos al primer hervor, ¿verdad? Y la verdad, pues, vamos envejeciendo, hermano, los dientes se van acabando, ¿no? La vista se va acabando, ¿no? Las rodillas van doliendo, bueno, todo el cuerpo, ¿no? Y todo eso solamente lo vamos experimentando, pues, con el paso del tiempo. Por más que alguien nos platique, hermano, pues no lo alcanzamos a entender hasta que lo vivimos. No lo dimensionamos hasta que ya estamos ahí, hermano. Sin embargo, yo cada vez que he crecido de las dos maneras, exterior e interiormente, adentro de uno, ahora sí que el hombre interior, el que realmente somos, con la palabra de Dios, se va renovando, ¿no? Se va renovando de tal manera que yo por dentro me siento joven, no siento que pase nada. Lo malo es cuando me veo en el espejo, ¿no? Ahí es donde ya digo, por eso trato no ver, ¿no? Pero sabe que por dentro se siente uno fuerte, se siente uno fortalecido, se siente uno renovado, y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios, hermano. Por eso no desmayamos, hermano. Por eso es hasta sorprendente y milagroso algunas veces las fuerzas que Dios da, ¿no? A eso se refería el Salmo 92, que Dios da fuerzas de búfalo. No es que tú te puedas ir contra un joven, ¿verdad? No, claro que no. Pero puedes hacerle frente a todos los problemas que a veces tú no entiendes cómo pasa, pero pasa, ¿no? Así que el ejemplo y la enseñanza, pues, son claros, hermano, respecto a esto, ¿no? Una persona espiritual muestra resistencia, no desfalleciendo de corazón, ¿no? Frente a las dificultades, ¿no? Frente a los problemas que enfrentamos. No cederá en la rutina cuando vengan los problemas, ¿no? Sino que mostrará una fidelidad constante y persistente de la tarea que Dios nos ha llamado. Más adelante, 6 años más adelante aproximadamente, porque la Biblia no da datos de fechas, pero más o menos, el apóstol Pablo se encontró ahora en situaciones diferentes, hermano. Ya había sufrido ahora por predicar el Evangelio, pero cuando él decide, después del tercer viaje misionero, regresar a Jerusalén, lo atrapan los judíos de Jerusalén, hermano, y casi estuvo a punto de morir. La ley romana, hermano, decretaba que cuando alguien era acusado delante de un juicio, tenían que llegar los acusadores y se les daba hasta 18 meses completos para que pudieran abandonar el caso, hermano. Eso es lo que hicieron los judíos con Pablo, hermano. Tuvo que enfrentar prisión durante más de 2 años, hermano. Más de 2 años donde lo tenían, y aunque lo entrevistó Festo, lo entrevistó Félix, lo entrevistó el rey Agripa, todos coincidieron que si se presentaran los acusadores,
y se pronunciara el juicio, él era inocente. Pero los judíos adrede no se presentaron, porque él apeló a César y entonces dejaron que se fuera hasta Roma. Por eso el libro de los Hechos, cuando registra que Pablo llega a Roma, pregunta si los judíos ya han llegado, ¿no? Porque ya eran 2 años, hermano. Ahora imagínense, en una espera de 2 años en cárcel, donde en casi todas las cartas que escriben de la prisión, que son los Efesios, Colosenses, los Romanos y Timoteo, son las cartas de la prisión. Él está esperando y desesperado porque no puede salir, y está tratando de animar a las iglesias de que también no desmayen en su corazón, porque el que había fundado las iglesias estaba encerrado injustamente, hermano, y eso era una causa para todos los cristianos, hermano. Y llegó un momento donde ni era absuelto ni era condenado, hermano. Yo creo que eso es lo peor, ¿verdad?, que puede pasar. E inclusive en nuestra vida, hermano, no sé si ustedes hayan enfrentado situaciones donde la cosa está igual por mucho tiempo, ¿no? A lo mejor el problema está igual por mucho tiempo, y eso a la larga es lo que nos hace desmayar. Porque quisiéramos muchas veces que, bueno, está bien, si no se resuelve para bien, pues que se resuelva para mal, ¿no? Pero ya que se resuelva, ya que se arregle, porque pues no avanza la cosa y es desesperante, hermano. Y esas son las cosas que nos hacen desmayar. ¿Se dan cuenta? Pero a veces en ese tiempo es donde Dios está trabajando en nosotros, donde estamos aprendiendo, donde estamos madurando, donde tenemos que resistir con paciencia, hermano. Y todo, pues claro que quisiéramos que rápidamente todo se solucionara, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene que trabajar en esas áreas de nuestra vida para que aprendamos cosas importantes, ¿no? Dice Efesios 3:13, hermano. Eso es lo que describe el apóstol Pablo cuando está en prisión, ¿no? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque por vosotros, las cuales son vuestra gloria, ¿no? Así que la iglesia estaba desfalleciendo, hermano. Había, como le dijo él a la iglesia, esta misma iglesia de los Efesios, ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice: después de mi partida, dice, se levantarán ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y se levantarán de ustedes mismos, ¿sí? Y eso, mientras estaba en la prisión, Pablo sabía que estaba pasando y ya estaba pasando. Y obviamente eso es algo que podía haber relacionado al apóstol, pero en medio de esto está escribiendo este versículo glorioso, ¿verdad? Así que no desmayemos, dice, ¿no? Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Prácticamente lo que está diciendo es que a pesar de los problemas que debería hacernos desmayar, dice, no desmayes, porque esos problemas lo que están haciendo es hacer crecer el hombre interior de nosotros. Y ese es el consejo, ¿verdad? Así que nos exhorta a ser fieles en medio de los problemas no resueltos, ¿no? A no desmayar en medio de los problemas que tienen un rato, ¿no? Y que aprendamos a llevarlos a Dios esperando pacientemente, ¿no?, la solución que les dé. Esa es la clase de fidelidad que debe caracterizar indudablemente a un verdadero hijo de Dios. Habrá cosas que no se van a mover. Quisiéramos que rápido se moviera el monte, ¿verdad?, que rápido se desarraigara y se echara la mano. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene un propósito. El segundo consejo acerca de esta palabra, hermano, es no desmayar en la oración. Lucas 18:1. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayarse, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de contigo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará
pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El segundo campo en el que debemos de ser fieles en la rutina, porque todos estamos prontos a desmayar, ¿no?, es en nuestra vida de oración. Nuestro Señor nos enseñó que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Al principio es fácil orar, pero conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos involucrando en más cosas, conforme vamos administrando bien o mal nuestro tiempo, cada vez se hace más difícil poder tener una vida de oración. Las personas que por primera vez oyeron estas palabras, hermano, fueron personas que esperaban su regreso, según el contexto de Lucas 17:20. Miren, estas personas que están escuchando esto, fíjense el 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, los que están escuchando esto son personas que están esperando el reino de Dios, aunque ya estaba Jesús ahí. ¿Se dan cuenta? Así que esto hace que la parábola sea aplicable en particular a aquellos que estamos al borde del rato de la iglesia. No sé cuántas veces hemos escuchado que seguramente nosotros somos la generación que nos vamos a morir. Usted no sé cuántas veces ha puesto a reflexionar en que definitivamente las señales están cumpliendo, hermano, y que hay cosas que de veras, hermano, están pasando y que estamos aún tristes, ¿no? Pero en medio de todo eso, de todos a veces desmayamos. A veces como que se nos olvida o como que no tenemos la lección de eso, ¿verdad? Y es que conforme avanza la vida y conforme vienen los problemas, también es más fácil desmayar en esta área, ¿no?, en la oración también. Pero no debe ser así, ¿verdad? Más bien deberíamos de ser celosos, más celosos, ¿verdad? Desde luego la parte más esencial de cualquier obra cristiana pues es la oración. La historia que narra aquí el Señor Jesucristo, hermano, en la parábola, contrasta con lo que realmente es Dios con nosotros. Y por eso empieza el 18, que esta parábola se la refirió a Cristo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la parábola hay una viuda, hermano, cuyos derechos en la sociedad venían siendo nulos, ¿verdad? Y que está siendo contrastada por un juez injusto, ¿no? Literalmente un juez de injusticia, dice la Biblia, ¿no? Y las cualidades del juez, si se puede decir cualidad, ¿verdad?, del juez injusto, es que dice ahí en el versículo 2, había en una ciudad un juez que no tenía a Dios, ¿no?, ni respetaba a ningún hombre. Ese es el tipo de jueces, hermano, que no eran los ancianos de Israel, hermano, sino eran jueces como civiles, ¿verdad?, a los que se les llevaban juicios civiles para que arreglaran ciertas situaciones, y que no le quería hacer ni le tomaba atención a la viuda. Y la viuda, en su insistencia, llegó un momento que fastidió al juez, y no por la bondad del juez, ¿verdad?, porque lo hizo muy bien. Dice el 5, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya le voy a hacer justicia, ¿no?, para que no venga. Eso es literalmente lo que dice, ¿verdad? Y en esto está el ejemplo, ¿verdad?, y la recomendación, hermano. La viuda maltratada busca que se le haga justicia, pero solo por la persistencia de ir una y otra vez recibe al final lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Y de esta historia el Señor Jesucristo nos saca 3 promesas respecto a la oración, por lo cual no debemos desmayar, ¿verdad? Primero es que en contraste con el juez injusto, hermano, que no se preocupaba, que no tenía temor de Dios y se preocupaba por los que estaban ahí delante de él, nosotros, hermano, tenemos un Padre celestial. Nosotros tenemos un Padre bueno que cuida infinitamente a aquellos que acuden a Él. Y si la viuda logró con su persistencia que le hiciera justicia un hombre que no tenía a Dios y un hombre que no quería a sus semejantes, ¿cuánto más si nosotros persistimos? Dios no nos dará lo que necesitamos. ¿Se da cuenta? Y eso nos debe animar a no desmayar. La segunda enseñanza tiene que ver mucho con la primera, ¿no? En lugar de posición sin ningunos derechos, como le pasaba a la vida, nosotros como hijos de Dios
hemos sido elegidos por un Padre, hermano, que nos ha dado todos los privilegios que acarrea esa relación que tenemos con Él. La viuda no tenía cómo defenderse, sin embargo nosotros vamos con alguien que nos ha dado todo, que no escatimó nada, hermano, ni a su propio hijo, ¿verdad? ¿Y cómo no ese Padre que nos ha dado todo, hermano? Que nos ha considerado elegidos de Él, que nos ha considerado herederos de todas las cosas, no nos va a dar lo que necesitamos, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a desmayar en esto, verdad? Al contrario, debe ser para que más oremos, hermano. Debería de ser para que tengamos más conciencia de esto y que realmente podamos nosotros, a pesar de que hay veces que las respuestas de Dios tardan, como les decía hace 8 días, hermano, eso no debe de hacernos desmayar, hermano. Porque la tercera promesa, dice el versículo número 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, ¿no? Les digo que pronto les hará justicia, es la tercera promesa, ¿no? Ahora, todos quisiéramos que rápido, así rápido, ¿no? Señor, necesito rápido, pero ya, por favor, ¿verdad? Todos quisiéramos que rápido nos contestara las cosas, hermano. Hay peticiones, como les decía 8 días, sí, claro, hay peticiones que rápido nos contestan, pero hay otras cosas que van a tardar, hermano. Pero la promesa entonces no tiene que ver con la prontitud, con lo que van a suceder las cosas, sino más bien la promesa es que cuando llegue la hora precisa de dar respuesta,